razonamos, preguntamos, cuestionamos por qué no recibimos lo que muchas veces nosotros queremos. Y es porque a veces nuestra obediencia se prueba y muchas veces nosotros no somos obedientes a esa palabra por muchas cuestiones: desánimo, frustración, arrogancia, incredulidad, prejuicios, lo que usted quiera. Y dice la Biblia en esta historia que Jesús ve a dos pescadores que estaban a la orilla del lago, que estos hombres, habiendo descendido de ellas, dice la Biblia, lavaban las redes. O sea, estos hombres, ponga atención, venían de pescar. Estaban cansados de pescar, porque usted sabe que es cansado pescar. Estar tirando las redes todo el tiempo, agarrarlas, si usted mira a los pescadores, agarrarlas y estar con esto, aunque muy entrenados pudieran estar, pero cansa. Y Jesús, oiga, le dice a estos pescadores que venían de trabajar, que ellos lo que más, cuando usted quiere salir del trabajo, ¿qué es lo que usted quisiera hacer? ¿Llegar a dónde? Pues yo espero que a su casa, no a fregar. Llegar a la casa y descansar. Viene Jesús y les dice: miren, ¿me podrían prestar las barcas para que yo pudiera predicar la palabra por medio de estas barcas y salimos un poquito al agua? Y los pescadores, cansados, lavando sus redes, aceptan. Ahora, cualquiera pudiera decir: yo no, yo para qué, si yo estoy cansado, yo no necesito meterme otra vez al agua, lo que yo necesito es descansar. Pero oiga la bendición que hay cuando uno es obediente a la palabra de Dios. Estos hombres vienen, le prestan la barca a Jesús, predica a Jesús y mire lo que sucede. Versículo 4: cuando terminó de hablar, Jesús le dice a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, le dice, mas en tu palabra echaré la red. ¿Qué sucedió por esta gente que estaba cansada, frustrada, desgastada al oír la palabra de Dios? Dice la Biblia que echaron las redes y le dice: Señor, hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada, pero en tu palabra lo vamos a hacer. La importancia de obedecer la palabra. ¿Y cuál fue la recompensa? Y dice la Biblia: y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué pasó? Su red se rompía. ¿Cómo salieron ellos? Cansados. Pero cuando escucharon una palabra, ¿cómo salieron después? Con una gran bendición. Cuando usted aprende a obedecer a Dios, aunque usted muchas veces se pueda sentir cansado o que no hay un resultado, pero usted hace caso a la palabra de Dios, le aseguro que usted siempre va a salir con una gran cosecha. Por eso es que cuando uno es fiel con Dios en sus ofrendas y en sus diezmos, aunque muchas veces uno razona, cuestiona o está prejuiciado, pero cuando uno es obediente y dice: Señor, yo he sido fiel durante mucho tiempo, pero yo no he visto las respuestas como yo quería verlas, pero en tu palabra seguiré siendo obediente. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que vas a ver tu cosecha y vas a ver tu bendición. Por eso, sea obediente a lo que Dios dice. Y su palabra dice que si nosotros somos fieles con Dios en nuestras ofrendas, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendiciones hasta que sobren y abunden. ¿Cuántos reciben esa palabra esta mañana? Le doy un fuerte aplauso a nuestro Dios hoy. Prepárese para darle a Dios. Adelante de su asiento están los sobres. Si no tiene, levante su mano para que un servidor se lo haga llegar. Si usted va a hacer un cheque, hágalo en nombre de Iglesia Comunidad de Dios. Si usted lo hace a través de manera digital, aquí están las diferentes formas de poderlo hacer. Pero no se quede hoy sin darle a Dios y ser obediente a lo que la palabra del Señor dice. Y cuando esté listo, usted se pone de pie y sale con alegría a darle a Dios con gozo y fe. En esta historia, quiero que la lea conmigo. Comienza a hablarles de algo que les pasó, pero le voy a decir algo: tenía que pasar así. Hay cosas en tu vida que si no pasan así no entiendes. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 27 versículo 20:
Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía azotándonos, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Verso 21 dice: llevábamos ya mucho tiempo sin comer. O sea, no solamente lluvia, huracanes, no había sol, no había estrellas, sino que aparte de eso, dice la Biblia, no habían comido. Y entonces Pablo se puso en medio de todos y dijo: señores, debían haberse seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así que así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. O sea, le está diciendo Pablo: miren, todo esto no hubiera pasado si ustedes hubieran hecho caso. Toque a su vecino, dígale: no hubiera pasado eso si hubieras hecho caso. Pero dígale: pero tenía que pasar. Entonces Pablo le dice: miren, todo esto no hubiera pasado si ustedes hubieran hecho caso. Pero miren las palabras de Pablo: pero ahora los exhorto a cobrar ánimo. O sea, no podemos hacer nada por lo que ya pasó. El famoso hubiera no existe. ¿Cuántos hemos dicho? Es que yo hubiera hecho, es que yo hubiera hecho, es que yo hubiera pensado, es que mejor hubiera. Ya no puede hacer nada con el hubiera. Entonces Pablo le está diciendo: miren, todo esto se pudo haber evitado si ustedes me hubieran hecho caso, pero como no le evitaron, ni modo. Pero ahora los exhorto, dice la Biblia, a cobrar ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Verso 23: anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: no tengas miedo, Pablo, tiene que comparecer ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que ánimo, señores, ánimo, comunidad de Dios, ánimo, hombres, ánimo, mujeres, ánimo, familia. Confío en Dios que sucederá tal como se me ha dicho. Que Pablo iba a ir a dar su versión delante del César. Sin embargo, él le dice: Pablo, tenemos que encallar en alguna isla. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: voy a salir de esto. ¿Cuántos lo creen hoy? ¿Sabe por qué yo estoy tan seguro de que usted y yo vamos a salir de esto que estamos pasando o atravesando? ¿Sabe por qué estoy convencidísimo de que salimos por una sencilla razón: el propósito de Dios es mayor que tu problema. Por eso Pablo estaba seguro, porque Pablo sabía que tenía un propósito. Ahora, lo que Pablo pasó tenía que pasar. Entonces, lo que usted está pasando ahora tenía que pasar. ¿Por qué? Porque si no, hay muchos que si no pasa lo que pasa, no aprendemos. ¿Está conmigo hoy? No siempre lo que sucede está conectado a algo que usted ha hecho. Porque Pablo no había hecho nada, pero mire todo lo que le pasó. José no había hecho nada, pero mire todo lo que le pasó. O sea, no siempre lo que te pasa está relacionado con un pecado, por ejemplo. Hay cosas que suceden porque tienen que pasar. O sea, si usted se golpeó el dedo, no es porque usted pecó. ¿Cuántos se han pegado con la cama, con el dedo chiquito del pie? ¡Qué doloroso! Pero no es porque usted pecó. Son cosas que tienen que pasar, quizás para que se despierte bien. Yo no sé. Pero Pablo nos enseña que en medio de los problemas, lo que nos detiene es tratar de razonar por qué no está pasando lo que no está pasando. La gente siempre dice: ¿y por qué me pasó esto, pastor? ¿Y por qué me atravesé esta situación? Y entre estás pensando y buscándole una razón, buscándole una lógica a todo esto, no avanzas. Pablo le dice: miren, todo esto no hubiera pasado si ustedes me hubieran hecho caso. Pero ahora les dice, los exhorto, en otras palabras: miren, ya no podemos hacer nada por esto, pero sí podemos ver lo que Dios quiere enseñarnos. Entonces, si usted sigue pensando hasta el día de hoy, buscando una razón, buscando una lógica de por qué le ha pasado lo que le ha pasado, se va a ahogar. O sea, Pablo le dijo: miren, si nosotros seguimos pensando
que por qué pasó todo esto. Nos vamos a ahogar. Cobren ánimo. Yo estoy seguro de que vamos a salir. Y les dice, llevamos ya mucho tiempo sin comer. Así que Pablo le dijo, señores, se habrían ahorrado tantas cosas y se hubieran este prejuicio y esta pérdida. Pero ahora les exhorto a que cobren ánimo. Ya no siga pensando por qué. ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué nana? Ya no. Porque si usted sigue pensando así y sigue queriendo buscar una razón del porqué de la situación, nunca va a caminar. Y se va a quedar siempre estancado. Y se va a terminar, dice la Biblia, que Pablo les dijo, miren, si seguimos así, nos vamos a ahogar. ¿Por qué? Porque la persona que siempre razona nunca avanza. Hay gente que ¿y por qué lo hacen así en la iglesia? ¿Y por qué cantaron así? ¿Y por qué aquí? Por estar pensando eso, nunca avanzas y nunca ves lo que Dios quiere hablarte. ¿Por qué? Razona. Mira a su vecino y dígale, deja de razonar tanto. Ahora, yo no tengo una razón por lo que está pasando, lo que usted está pasando, pero sí le tengo una promesa. Dios va a cuidar de usted. Le dijo, miren, los exhorto, no se va a morir nadie. Vamos a salir de esta. Lo que hoy no entiende, usted un día lo va a entender. Pero deje de seguir razonando. Hay gente que no avanza, hay gente que no sube un peldaño más, porque siempre cuestionan todo. Que porque la predica, que porque aquí, que porque allá, que porque el trabajo, que porque el jefe. Por eso nunca lo van a ascender, porque siempre pasa razonando. Entonces Pablo le dice, miren, no razonen. Y entonces que nunca diga, ¿y por qué, Señor, qué querés enseñarme con esto? O sea, todo lo que usted está pasando tenía que pasar. Pero ya no le busque 5 patas al gato cuando tiene 4. No razone. Pregúntele a Dios, Señor, ¿qué me querés enseñar con esto? Porque Dios te quiere llevar de la razón a la revelación. Revelarte. ¿Por qué te está pasando lo que te está pasando? Que tenía que pasar. Pero Dios quiere revelarte algo en medio de todo esto. Y oigan lo que dice la Biblia, versículo 23. Miren, nada de esto va a pasar, porque no sé qué, los exhorto a que cobren ánimo. Y oigan lo que dice Pablo, versículo 23. Anoche se me apareció el Señor, un ángel de Dios, a quien pertenezco, sirvo, y me dijo, no tengas miedo. Diga conmigo, no tendré miedo. O sea, ¿qué pasó? Mira, Pablo, ¿y por qué nos vamos a hundir? Miren, sí, yo no sé, porque yo les dije, pero ustedes son burros, ustedes son necios. Les dije, no se metan al barco, nos vamos a hundir. Pero como no me hacen caso, ¿qué hubiera pasado si Pablo estuviera pensando solamente en eso? Y le dijo, miren, no podemos hacer nada. Lo que pasó, estoy sondeando si están en el espíritu o en la carne. Lo que pasó. ¿Verdad? O sea, allá si usted pasa otra cosa, ya es problema muy suyo. Yo estaba pensando lo que la Biblia dice, que la gasolina y todo eso es otro rollo. Pero Pablo les dice, ya no sigamos pensando por qué. Sigamos y analicemos para qué. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y me dijo, no tengas miedo. Dios, escuche, no le da a Pablo una razón, Dios le da a Pablo una revelación. Dios no te va a dar muchas veces la razón de lo que estás pasando, te va a revelar por qué te está pasando. Los veo algunos como que su hámster está dando vueltas. Muchas veces Dios no te va a dar la razón, pero sí te va a revelar por qué pasan las cosas. Anoche se me apareció un ángel de Dios y me dijo, no tengas miedo. Todo tiene una razón de ser y todo tiene que pasar. Mire, la muerte de Lázaro tenía que pasar. ¿Por qué, pastor?
Es más, dice la Biblia que cuando Lázaro se murió, Jesús dijo, ¿sabe que Jesús amaba a Lázaro? Qué buen amigo era, que cuando le dieron la buena noticia no se fue 2 días más. Ay, te da bueno, vámonos 2 días para acá, porque tenía que pasar que Lázaro muriera. Imagínense si Jesús amaba a Lázaro, que era su gran amigo del alma, y lo dejó que muriera. Y piense usted, Dios mío, ¿y con nosotros? Para amigos así, ¿para qué queremos enemigos? Y dice la Biblia, no solamente eso, que cuando se enteró que Lázaro había muerto, dice la Biblia que Jesús dijo que se alegraba. ¿Qué tal eso? O sea, aparte de que no fue, se alegró. ¿No me cree? Léalo. Dice Juan capítulo 11, versículo 14. Entonces le dijeron a Jesús, hey, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro por vosotros. ¿Cuántos quieren un amigo así? Y me alegro por vosotros. Oiga lo que dice, de no haber estado ahí. Si Jesús hubiera estado cuando estaba Lázaro, Lázaro no se hubiera muerto en ese momento. Pero diga conmigo, pero tenía que pasar. Ahora, ¿por qué tenía que pasar? Porque Dios quería revelarle algo a los discípulos. Por eso cuando usted pasa por situaciones difíciles que tiene que pasar, al que usted le está dando vuelta a su cerebro, que por qué, pero no entiende la revelación de por qué está pasando eso. Entonces le dice Jesús, me alegro por vosotros de no haber estado ahí. Y les dice, ¿cuál era la razón? ¿Cuál era la revelación? ¿Por qué Jesús no fue? Para que crean. Ahorita sí le dice, vamos a Él. Otra versión dice, y me alegra de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán la oportunidad de confiar en mí. Esa situación le permite una revelación a los discípulos. ¿Cuál era la revelación, pastor? Note esto. Hasta ese momento, toda la gente conocía a Jesús como Jesús el sanador, el que hacía milagros. Pero tenía que morirse Lázaro para que la gente supiera que Jesús no solamente sanaba, sino que Jesús también tenía el poder de levantar muertos. Era la primera vez que Jesús levantaba un muerto. Por eso tenía que pasar, para que los discípulos vieran que Jesús no solamente iba a sanar enfermedades, sino que Jesús también tenía la capacidad de levantar muertos. Por eso hay muchas cosas que tienen que pasar en tu vida, para que Dios se te revele y te diga, hey, yo no solamente puedo hacer esto, también puedo hacer esto en tu vida. Si te saqué de esto, también te puedo sacar de lo otro. Así es como yo me quiero revelar. Ayúdeme, que estoy malo de la garganta. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Que Lázaro se muriera, para que la gente viera de lo que Jesús era capaz. Se les reveló. Por eso algunos, como solo andan buscando la razón, nunca Dios se les revela lo que quiere hacer en su vida. Porque todavía están razonando, pero ¿y por qué me dejó aquel, pastor? Pero ¿y por qué me despidieron de ese trabajo, pastor? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me robaron, pastor? ¿Quiere que le diga algo? Tenía que pasar. ¿Para qué, pastor? Pastor, mi negocio no se dio. Pero yo amo a Dios, pastor. Pero mi negocio no se dio. ¿Qué pasó aquí? Tenía que pasar. ¿Y por qué tenía que pasar? ¿Por qué? Señor, ¿no dices tú que si nosotros hacemos esto, tú estarás con nosotros? A ver, dame una explicación. Estás buscando una razón, pero no una revelación. Cuando se te va el negocio al chorizo, Dios se te tiene que revelar, y algunos no lo entienden. Por eso que están amargados con Dios, resentidos con Dios,
Dios me quitó mi negocio. Hey, tenía que pasar. ¿Para qué? Para que te dieras cuenta y Dios se te revelara que habías puesto tu confianza en el negocio y no en Dios como tu proveedor. Ay, me dolió la espalda. Diga, ouch. Le voy a decir algo, escuche. Hay cosas que Dios va a tocar donde más te va a doler. Y tiene que pasar. Porque si no es así, no entiendes. ¿Cuántos han confiado en amigos y lo abandonaron? Tenía que pasar para que usted se diera cuenta que usted había puesto su confianza en los amigos y no en Dios. Ay, que algunos son bien, es que algunos, mire, algunos son bien intelectuales. No, aquí todos somos sumisos, humildes y obedientes. Hay gente en otros lados que son arrogantes, prepotentes, que creen que nadie los va a quitar, que ellos son el cerebro de la empresa, del negocio, del puesto en el que están. Señores, un día no vas a estar ahí y va a tener que pasar. Y si razonas por qué, nunca lo vas a entender hasta que sepas que Dios se te revela. Hey, Señor, te quité del trono. Está el grillo, muy bien el grillo. Hay gente que tiene que pasar lo que tiene que pasar, porque si no es así no entienden. Hay gente que ama tanto el dinero y que están tan bien en el dinero que creen que ya no necesitan de Dios. Pero cuando no lo tengas, tienes dos caminos: o razonas y te enojas más con Dios, o se te revela Dios y te dice: es que pusiste tu confianza en el dinero y no en mí. Cuando uno come, es de mala educación abrir la boca. Así que si usted no está hablando hoy, es porque está comiendo muy bien. Entonces, tenía que suceder. ¿Cuál es la revelación del problema, pastor? La revelación es la siguiente: Dios, oiga, nunca te ha dejado y Dios nunca te va a dejar. Pero tienes que pasar por donde tienes que pasar. Pastor, ¿por qué me dejó mi novio? Porque tenía que pasar. ¿Por qué, pastor? Porque si no, no te dabas cuenta que ese no te convenía. Ay, ¿por qué me lo quitó? Yo lo quería para mí, yo lo amaba. Y usted dijo, lo amabas a él, pero nunca me dejaste de amar a mí. Te voy a dar un hombre que me ame más a ti, que me ame más a mí que a ti. Y ese es el hombre que te va a convenir. Ah, sí, Señor, tenés razón. ¡Ey, que se te revele Dios así! Señor, ¿por qué las cosas no me están funcionando bien? Tiene que pasar para que te des cuenta dónde has puesto tu confianza. Porque tiene que pasar, diga conmigo, tiene que pasar. Tienen que haber problemas, a veces crisis en tu matrimonio. Tiene que pasar para que te des cuenta que el único que va a sacar tu matrimonio adelante no es ni tu amigo ni tu consejero, que el único que va a sacar tu matrimonio adelante es Dios. Pero tiene que pasar para que te des cuenta dónde tiene que estar puesta tu confianza. Tiene que pasar. Entonces no sé, pídele a Dios que te revele, Señor, ¿y por qué? ¿Qué me querés enseñar con todo esto? Entonces Dios se le revela a Pablo y dice: mire, yo sé, tenía que pasar esto para que el ángel se me revelara y me dijera: Pablo, no te preocupes, no te va a pasar nada, yo cuido, no tengas miedo, vas a ir allá. ¿Por qué? Porque el propósito siempre es más grande que el problema. Pero algunos no lo entienden así, porque todavía están en el problema y no ven la revelación. ¿Está conmigo hoy? Ahora dice la Biblia que Pablo le dice: miren, no nos va a pasar nada, pero les dice: señores, confío en Dios que sucederá tal y como se me ha dicho. Sin embargo, dice Pablo, tenemos que encallar en alguna isla. Entonces dice la Biblia que llegaron a una isla. Y lea conmigo Hechos capítulo 28 versículo 1. Hechos capítulo 28 versículos 1 y 2. Perdón que tome agua, pero es que si no. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Diga conmigo, Malta. Llegaron a una isla que estaban a salvo, Malta. Y mire lo que pasó en esa isla. Y los naturales nos trataron con no poco manía. O sea, fueron súper host, o sea, súper anfitriones, para que los que no entienden el español. Porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío.
Ahora, Pablo zarpa de un barco, pasa la tormenta, le dice que confíen, Dios se le revela, llegan a un lugar inesperado, que era un lugar que se llamaba, una isla que se llamaba Islita, que se llama Malta. ¿Cuántos han estado en Malta alguna vez? Todos hemos estado en Malta alguna vez. ¿Sabe lo que significa Malta? Lugar de refugio. ¿Cuántos han llegado a su lugar de refugio? ¿Cuántos quieren llegar a un Malta hoy? ¿Sí? ¿Estás seguro? Bueno, ya me dijo que sí. Y llegaron a este lugar de Malta, y los naturales nos trataron con no muy poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Sobrevivió un naufragio, sobrevivió todo esto, y al final, dice la Biblia, llegaron a este lugar desconocido, pero que era un lugar de refugio, al que nunca esperaron llegar. Entonces cuando dice, ay Señor, gracias porque ya llegué a este lugar y aquí estoy yo ya bien tranquilo. Ay, sí, llegué a mi Malta. ¿Quiere llegar a su Malta? Sí, ¿verdad? ¿Un lugar de qué? De refugio. Pero Dios siempre nos va a llevar a lugares inesperados. Y dice la Biblia que estaban haciendo el fuego, ¿verdad? ¿Y el versículo dónde está? Hechos, versículo 3. Entonces dice la Biblia, ¿cuántos levantaron la mano que querían estar en Malta? Querían llegar a un Malta espiritual, a un Malta espiritual. Sí, lugar de refugio. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. ¿Quiere llegar a Malta? ¿Quiere llegar a su lugar de refugio? Prepárese para las mordidas. Y dice la Biblia que entonces imagínese Pablo todo lo que tuvo que pasar. Naufragio, pleitos, revelación, palabra del Señor, llegar a un lugar desconocido y que de remate con frío, pero de descanso, para que una víbora llegue a picarlo. O sea, aparte de fregado, molido. Pero diga conmigo, pero tenía que pasar. Es más, hasta la picada de la víbora tenía que pasar. Es que mire, oiga, a Dios no se le sale nada de la mano. ¿Usted cree que a Dios se le ha escapado? No, a Dios no se le escapa nada. Nada. La víbora estaba ahí preparada para morder a Pablo. A veces las mordidas están preparadas para pegarse en tu mano, pero tenía que pasar. Y dice la Biblia que cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, imagínese usted con la víbora así, Pablo colgando de su mano, oiga esto, se decían unos a otros, uy, ciertamente este hombre es homicida. ¿Qué era Pablo para ellos? Homicida, asesino, a quien escapado del mar, la justicia no lo deja vivir. Consejo: siempre va a haber gente que va a hablar mal de ti en medio de tus problemas. Siempre. Cuando estés mal, yo sabía que se le notaba, vos. Se le notaba así, con solo verlo, mi discernimiento no falla. Mira, dice la Biblia, cuando vieron a Pablo, lo trataron con cariño, pero cuando lo mordió la serpiente dijeron, este tipo sí está salado, mano. Peor que perro con pulgas en carnaval. Dicen por ahí que solo al chucho más flaco se le pegan las pulgas. A Pablo le dieron a caer las pulgas ahí. Y dijeron que era homicida. Porque siempre va a haber gente que cuando esté pasando problemas, siempre van a hablar de usted. ¿Le va mal? Yo sabía. ¿Lo dejó? Yo sabía. ¿No le fue bien? Yo sabía. Se lo merecía. No lo ves cómo anda. Pero tenía que pasar. Pero ¿cuál es la respuesta que tiene que tener uno? Miren la respuesta de Pablo. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Deje de preguntarse tanto. Sacúdase el problema.
Si el problema lo ha mordido, sacúdase. Hágale así, mire, hágale así, hágale así, hágale así, hágale, pero hágale. Sacúdase el problema. Así hizo Pablo con la serpiente. ¡Pah! Lo picó. No dijo, ¡ay! Me picó la serpiente. Dijo, ¡ya! Y mire lo que dice en la Biblia. Escuche esto. Pablo se sacude la víbora y ningún daño padeció. Si Dios tiene un propósito para tu vida, ni la picada de una víbora te va a detener. Si Dios se le ha revelado. Si no, todavía va a estar. ¿Y por qué yo, Señor? Y darle con el cuento que por qué yo. Ella lleva 30 años diciendo, ¿y por qué yo, Señor? Y dice que Pablo se la sacudió. Y oiga esto. Verso 6. Estaban ellos esperando que él se hinchase. Mire cómo son. Estamos así que, pero se va a morir. No se va a morir. Los que decían que era homicida, hinchándose o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho, siempre hay gente que está esperando ver cómo tú caes. Y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer. Espérese, ¿cómo le decían a Pablo que era? ¿Que él era un qué? Y ahora cambiaron de parecer. Y ahora dijeron que era qué. Tenía que pasar eso. A veces hay amigos que dicen que son amigos, que aparecen en este tipo de momentos que tiene que pasar para que te des cuenta que nunca fueron tus amigos. Usted se va a alguna, y Mujeres con Propósito puso una imagen un día de estos, ayer creo que fue. No es amigo tuyo el que se gozó, permitió o se alegró de que hablaran mal de ti. Y le dicen, yo nunca esperé que vos creyeras lo que han dicho. Yo te consideraba, hasta poeta se vuelven. Yo te consideraba mi amigo. ¿Quiere que le diga algo? Tenía que pasar para que se diera cuenta que no era su amigo. Pastor, me dejó, se fue con otro o se fue con otra. ¡Ey! Tenía que pasar porque estaba tan embelesado, embelesada que lo que decía, mi amor, mi amor, que tenía que pasar para Dios decirte, hey, no es esa persona la que yo tengo preparada para ti. Tengo a la persona correcta, pero si no pasaba esto, no te dabas cuenta. Tenía que pasar que tu negocio se fuera a la quiebra para que te dieras cuenta que quien te sostiene no es el dinero, sino Dios con su mano poderosa. Tenías que darte cuenta que la gente habló mal de ti para que tu confianza no esté puesta en la gente, esté puesta solamente en Dios. Amén. Vamos a dar un aplauso, déselo bien fuerte a mi Dios. Por eso usted no puede confiar en lo que la gente dice, porque hoy usted es homicida y mañana usted es un Dios. Por eso, ay, pastor, usted es una persona tan linda. Porque el día que uno no es lindo, uno es el mal pastor. ¿Por qué te fuiste? Es que a mí nadie me cuidó. Te cuidamos que metidos. ¿Cómo se metan en la vida de uno? Eres un Dios, pastor. Si no hubiera sido por usted, yo no hubiera salido adelante. Pero el día que te confrontamos, un pastor no corrige a las ovejas así. El pastor, dice la Biblia, que deja las 99 y se va bajo la perdida. Señores, ese pasaje habla de los inconversos. Y entonces, pastor, si usted es hijo, usted es el hijo pródigo. Usted regresa a casa y el padre lo recibe con los brazos abiertos. No está esperando que lo vaya a buscar. El hijo reconoció y dijo, hey, tenía que pasar lo del hijo. Papá, dame mi herencia para que yo me vaya. Y le dijo, papá, llévatela. Se la gastó, lo malversó, terminó peor que los cerdos comiendo.
Hasta ahí tuvo la revelación. Si no hubiera pasado eso, nunca hubiera tenido la revelación. ¿Se le está revelando Dios hoy o todavía está razonando? Entonces, ojo, muchas veces Dios pega donde más uno pone su confianza. Y no le estoy diciendo mal. Lo que le estoy diciendo es: ya no razone más. Busque la revelación de Dios. Pero la víbora tenía que pasar. El naufragio tenía que pasar. Llegar a la isla de Malta tenía que pasar. ¿Por qué, pastor? Porque Pablo tenía un propósito de por qué llegó a donde llegó. Diga conmigo: yo tengo un propósito de por qué estoy donde estoy. Tenía que pasar. Versículo 8 y termino. Y aconteció, oiga esto, claro, ya todo el mundo es un Dios. Y cuando oyeron de eso de Pablo, que la serpiente lo picó y no se murió, dice el versículo 10: y aconteció que el padre de Pablo estaba en cama, de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Entró Pablo a verle, y después de haber orado, ¿qué dice la Biblia que hizo? ¿Le impuso qué? ¿Dónde picó la víbora a Pablo? ¿Qué usó Pablo para sanar al papá de Publio? Señores, lo mismo que fue tu dolor o tu mordida o tu problema, es lo mismo que Dios va a usar para sanar la vida de alguien más, para restaurar la vida de alguien más. ¿Por qué? Porque tu propósito siempre será mayor que tu problema. Hey, tenía que pasar esto para que la gente viera el poder de Dios sobre la vida de Pablo y dijeran: hey, y dice la Biblia que oró por él, le impuso las manos y sanó. Hecho esto, también los otros en toda la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados. Tenía Pablo que llegar hasta la isla de Malta, que lo picara la víbora. Tenía que pasar. ¿Para qué? Para que cuando él orara por el papá de Publio y cuando la gente escuchara y toda la gente llegara, toda la gente fuera sanada. En esa isla todos fueron sanados. ¿Por qué? Porque todo lo que Pablo pasó tenía que pasar. Entonces, todo lo que usted está pasando tenía que pasar. La tristeza que usted pasó, la decepción que usted pasó, tenía que pasar para que Dios se le revelara y le dijera: yo soy más que suficiente, yo te cuido. Le dijo a Pablo: no tengas miedo, vas a llegar. Por eso le dije, porque yo estoy convencido que usted va a salir de esto, porque el propósito de Dios en tu vida es mayor que el problema que estás pasando. Pero lo que tenía que pasar para que te dieras cuenta y abrieras tus ojos dónde estaba puesta tu confianza. Si estaba puesta tu confianza en los hombres o estaba puesta tu confianza en Dios. Si tu confianza está puesta en Dios, eso es lo que Dios va a usar para ministrar a otros. Así que diga conmigo: tenía que pasar, dígale. José tenía que pasar lo que tenía que pasar. ¿Qué había hecho José para ser enviado al pozo? Nada, pero tenía que pasar. Porque si no pasaba eso, no se salvaba el pueblo, la nación de Israel. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito. Por eso ahora yo entiendo esa palabra cuando me dijeron a mí una vez: nunca preguntes por qué. Porque te vas a ahogar en esa razón. Pregunta: ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con todo esto? ¿Quiere que le dé un consejo? No llegue con dolor a entender la revelación. Entiéndala por revelación y no por trituración. Amén. Diga conmigo: tiene que pasar, dígale. Dale un aplauso bien fuerte a mi Dios y póngase de pie.